Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta que es la clase número 17. Vamos a continuar con el tema de espacios vectoriales. Entonces, vamos a comenzar con esa definición. Esa definición que tiene que ver con lo de las combinaciones lineales que ya hemos visto en la clase pasada. Nos dice que si tenemos un vector dado en un espacio vectorial, ya saben, ¿no? Que lo estamos tomando sobre el campo K en este caso, y un conjunto de vectores, digamos desde B1 hasta Bn, también en el espacio vectorial, vamos a decir que U depende linealmente de B1 hasta Bn si existen, o sea, si es combinación lineal de ellos, ¿no? Y recuerden que quiere decir que esa combinación lineal quiere decir que existen unos ciertos, digamos, lambda 1 hasta lambda n, ¿en dónde? Pues en el campo, ¿no? Porque son los que podemos multiplicar, son los números que podemos multiplicar por los vectores. Entonces, dado un vector y un conjunto desde B1 hasta Bn de vectores, decimos que U depende linealmente de esos vectores de B1 hasta Bn, si existe lambda 1 hasta lambda n, tales que me permitan escribir a U como combinación lineal de estos vectores, ¿no? O sea, tales que U es igual a lambda 1 por B1. Recuerden, este es el producto de un escalar por un vector. Esta es la suma vectorial, más lambda 2 por B2, etcétera, 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 hasta lambda n por Bn, ¿verdad? O sea, no, eso significa que U va a ser linealmente dependiente en el caso en el que U sea combinación lineal de un conjunto de vectores. Ahí vamos a decir que U depende linealmente de este conjunto de vectores. Entonces, bueno, vamos a ponerlo con unas palabras también, es decir, si U es combinación lineal de los BI para todo I desde 1 hasta N, ¿no? Bueno, entonces eso es que un vector sea linealmente dependiente, que dependa linealmente de un cierto conjunto, pero acuérdense que nosotros habíamos hablado de algo que se llama el espacio generado, es decir, el espacio que se forma cuando tomamos un cierto conjunto de vectores y tomamos todas sus combinaciones lineales. Entonces, esto nos permite escribir esta misma idea de la siguiente manera. U depende, vamos a decir que U depende linealmente de B1 hasta Bn si U pertenece ¿a qué espacio? Pues al espacio de las combinaciones lineales de B1 hasta Bn, ¿no? Porque depende linealmente es en combinación lineal. Entonces, y ya sabemos que las combinaciones lineales forman un espacio. Como notación, no sé si lo puse la vez pasada, pero si no, lo voy a escribir así, con estos paréntesis triangulares, angulares, denotamos al espacio generado, o sea, al espacio de todas las combinaciones lineales de un cierto conjunto de vectores desde B1 hasta Bn, ¿no? Lo escribo acá si quieren, donde B1 hasta Bn, esta cosa de aquí, es el espacio generado por los BIs. Acuérdense, ¿no? El espacio generado es agarrarse de un cierto conjunto de vectores, es agarrarse esos vectores, ponerles escalares y empezar a multiplicar cada vector por un escalar y sumarlo al resto de los vectores que tenemos. Muy bien, bueno, entonces, en este caso, este vector U depende de este conjunto de vectores. Ahora que ya tenemos la noción de cuando un vector en particular depende de otro, podemos utilizar esto para una definición un poco más general. Definición: un conjunto, y este va a ser el conjunto de vectores, un conjunto, digamos, vamos a llamarle
de vectores B1 hasta Bn, tal que Bi está en Bk, o sea, Bi, cada uno de estos es un vector, tal que Bi está en Bk para toda I desde 1 hasta n, es linealmente dependiente un conjunto es linealmente dependiente si alguno de sus elementos. ¿Quiénes son los elementos? Pues vectores, ¿no? Son estos vectores. Depende linealmente del resto. Entonces, un vector va a depender de otros vectores, de unos ciertos vectores, en este caso lo estamos llamando desde B1 hasta Bn. Si a ese vector lo podemos escribir como combinación lineal de esos vectores, ¿no? Esto es escribirlo como combinación lineal. Ya sabemos que si nosotros demostramos que si nos tomamos un conjunto de vectores y hacemos todas sus combinaciones lineales, eso nos va a dar un subespacio vectorial, ¿no? Un subespacio vectorial de Bk. Porque recuerden, ¿no? Nosotros verificamos que si nos tomamos a las combinaciones lineales, pues la suma de dos vectores que son combinación lineal de ese conjunto vuelve a ser combinación lineal de ese conjunto. Agarrar un vector que es combinación lineal y multiplicarlo por un escalar vuelve a ser un vector de ese conjunto, ¿no? Y el 0 claramente se puede escribir como combinación lineal de estos Bi's, porque el 0 siempre se puede escribir como combinación lineal, ¿no? Tomando como escalares al 0 del campo. Entonces vimos que esto de acá nos da un espacio vectorial, el espacio generado por ese conjunto de vectores. Entonces U va a depender linealmente de ese conjunto de vectores si está en el generado, o sea, si es combinación lineal, o sea, si existen estos escalares, lambda 1 hasta lambda n, tales que me permiten escribir así ahora. Ahora, cuando me tomo un conjunto, el conjunto de vectores, así como este, vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente si al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal del resto. La cámara dejó de grabar repentinamente, entonces lo que les estaba diciendo es que vamos a ver un ejemplo de dependencia lineal, o sea, vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un conjunto que tiene al menos uno de sus elementos que depende linealmente del resto. Entonces vamos a ver un ejemplo en uno de nuestros espacios más conocidos, en R3. Vamos a ponerle ejemplo 1 y vamos a tomarnos el espacio BK como R3 y vamos a tomarnos un conjunto W en ese espacio de vectores que va a tener a B1, B2 y B3, tales que B1 es igual a 1,1,0, B2 es igual a 4,4,0 y B3 es igual a 0,0,7. Bueno, tenemos este conjunto W y queremos ver que el conjunto es linealmente dependiente, o sea, queremos ver que existe al menos uno de ellos que depende linealmente del resto, es decir, que se puede escribir como combinación lineal o, en otras palabras, que pertenece al subespacio vectorial generado por los otros vectores. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo le haríamos? Ok, de nuevo, al menos uno, no quiere decir que solamente uno, pero al menos uno. Tampoco quiere decir que si hay uno, entonces todos dependen linealmente del resto. No, o sea, puede ser que sea uno, puede ser que sean más, puede ser que sea todos, pero para que se cumpla la condición tiene que haber al menos uno. Entonces fíjense, este de hecho va a ser un buen ejemplo para ver eso, porque si ustedes observan, en este se ve de manera muy clara que B2 depende linealmente de B1 y de B3, ¿verdad? Se ve fácilmente porque ¿qué quiere decir que B2 dependa linealmente de B1 y de B3? Pues quiere decir que al vector 4,4,0 lo puedo escribir como algún escalar en el campo, digamos lambda 1, bueno en este caso el campo que es R, algún real lambda 1, multiplicado por B1, que es 1,1,0, más algún escalar en R, lambda 3, multiplicado por este vector 0,0,7, ¿no? Pero pues se ve facilísimo quiénes tendrían que ser los reales lambda 1 y lambda 3 para escribir a B2 de esa forma.
pues es muy fácil, ¿no? Esto tendría que ser igual a 4, si lambda 1 es igual a 4, 1,1,0 más 0, 0,0,7. Y listo, ¿no? Así puedo escribir a B2 con esto. Esto ya demuestra que B2 depende linealmente de B1 y de B3. Y con que uno dependa linealmente del resto, eso ya lo hace un conjunto linealmente dependiente. Acuérdense que todo conjunto, todo elemento que pertenece a un conjunto va a depender linealmente de todos los elementos. O sea, a B2 siempre lo podría escribir como B2 igual a 0 por B1 más 1 por B2 más 0 por B3, ¿no? O sea, esto sí, siempre puedo hacer eso. O sea, siempre podría decir algo así. Pero la noción de dependencia lineal no dice eso, no dice que se pueda escribir como combinación lineal de todos del conjunto, sino que se tiene que escribir como combinación lineal del resto de los del conjunto, sin contarlo a él. Entonces, a B2 lo puedo escribir como combinación lineal de B1 y de B3, sí. Entonces, B2 depende linealmente de B1 y de B3, por lo tanto, el conjunto W es linealmente dependiente, porque tiene al menos un elemento que depende linealmente. ¿Eso quiere decir que todos dependan linealmente del resto? No, no necesariamente. Por ejemplo, si ven aquí, B1 es muy fácil ver que también depende de B2 y de B3, ¿no? ¿Por qué? Bueno, solamente tenemos que intercambiarlos. Vamos a pasar a B1 de este lado y a B2 de aquel lado. Entonces, si los intercambiamos de lugar, pues vamos a tener que, esto va a ser menos, o sea, ahora vamos a pasar este de este lado, menos 4, 1,1,0, ¿no? Pasándolo de ese lado, es igual a, y vamos a pasar este de este lado, ¿no? Y esto va a ser menos, también lo tenemos que pasar con el signo contrario, o sea, menos 1, 4,4,0 más 0, 0, 7, ¿no? Esto va a ser verdadero, pues solamente los intercambio. Y entonces a la hora de intercambiarlos, bueno, claro, lo que pasa es que como el que tengo que escribir es a B1 y B1 es 1, 1, 0, pues este menos 4 lo tengo que pasar de este lado dividiendo. Y entonces eso me da que 1,1,0, que es B1, lo puedo escribir y esto va a ser menos 1 entre menos 4, pues va a ser un cuarto, ¿no? Un cuarto por 4,4,0. De hecho, no había ni que hacerlo, se ve fácilmente que esto es lo que me va a dar esto de acá. Más, bueno, el otro se quedó igual, o sea, más 0 por 0 por 0, 0,0,7. ¿No? Y entonces a B1 resulta que también lo puedo escribir como combinación lineal de B2 y de B3. Pero si se dan cuenta, a B3 no lo puedo escribir como combinación lineal de B1 y de B2. ¿Por qué? Porque tendría que poderlo escribir, ya vimos un ejemplo parecido, tendría que poder escribir a B3 como algún elemento lambda 1 por B1, que en este caso es 1,1,0, más algún real lambda 2 por 4,4,0. Pero esto no se va a poder. No se va a poder, ¿por qué? Porque B3, acuérdense que es 0,0,7, ¿no? Entonces, a este 7 de acá no lo voy a poder, no va a haber manera de obtenerlo multiplicando a nada por eso, porque como este 0 y este 0, sin importar qué reales sean lambda 1 y lambda 2, la tercera coordenada, la suma siempre me va a dar 0. No tengo manera de sacar este 7. Por lo tanto, B3 no es combinación lineal de estos dos. O sea, B3 no depende linealmente de B1 y de B2. Pero B1 sí depende de B2 y de B3, B2 sí depende de B1 y de B3, y basta con que uno del conjunto dependa del resto para que el conjunto sea linealmente dependiente. Entonces, en este caso, W es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque B1 depende de B2 y B3, y B2 depende de B1 y de B3. Muy bien, les basta con eso para ver que algo es linealmente dependiente. Bueno, está bien, pero si se dan cuenta, esto fue fácil porque eran poquitos, porque los números son chiquitos, entonces hacer este razonamiento y irlo derivando, pues lo hace muy sencillo. Pero lo que necesitamos nosotros es un método, un procedimiento que nos permita determinar para espacios más complicados y para conjuntos más grandes cuándo son y cuándo no son linealmente dependientes. Entonces, para ver eso, vamos a ver un teorema más general que nos va a ayudar con esto.
poner el teorema. Y entonces el teorema dice que un conjunto de vectores B1 hasta Bn, que es un subconjunto de un espacio vectorial BK, como siempre nos lo hemos estado tomando, un conjunto es linealmente dependiente, o sea, alguno de los elementos, por lo menos uno se puede escribir como combinación lineal del resto, sí, solo sí, el vector 0 de BK es combinación lineal de los elementos de W de tal forma que al menos uno de los escalares ¿de qué escalares? Pues de los escalares de la combinación lineal es distinto de cero. ¿Por qué es esto? Bueno, acuérdense que el cero, o sea, si esto dijera un conjunto es linealmente dependiente, sí, solo sí, el cero es combinación lineal de los elementos de W, entonces eso sería trivial, eso trivializa la noción. ¿Por qué? Porque el cero, acuérdense que siempre es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, ¿no? Siempre podemos tomarnos a todos los escalares igual a cero y eso nos va a dar cero. Esta condición no dice eso, no dice que el cero se pueda escribir como combinación lineal porque eso es trivial y siempre se va a poder. Lo que nos está diciendo es, el cero se va a poder escribir como combinación lineal de este conjunto de vectores cuando el conjunto es linealmente dependiente, o sea, la forma en la cual vamos a ver que eso se satisface es viendo que uno de los escalares, al menos uno de nuevo, es distinto de cero, ¿no? Porque trivialmente siempre al cero se le puede escribir como combinación lineal, pero ese no es el punto. Entonces vamos a demostrarlo, como es un bicondicional, o sea, eso nos dice, ¿es linealmente dependiente? Sí, solo sí, el cero es combinación lineal de los elementos del conjunto con al menos uno de los escalares distinto de cero. O sea, hay que probar las dos implicaciones, ¿no? Hay que ver que si es linealmente dependiente, entonces se puede escribir al cero como combinación lineal con un coeficiente distinto de cero, y hay que ver que sí podemos escribir a cero como combinación lineal con al menos un elemento distinto de cero, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Entonces vamos a probar primero esta implicación. Entonces vamos a supongamos que este W de acá arriba es linealmente dependiente, ¿no? ¿Qué quiere decir que el conjunto sea linealmente dependiente? Bueno, acuérdense del ejemplo anterior, quiere decir que al menos uno de los elementos depende linealmente del resto. Es decir, que al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Dependiente. Entonces, al menos uno, o sea, esto lo formalizo con existe un elemento ahí adentro, o sea, algún BI en W, tal que BI depende linealmente de los otros, ¿no? O sea, tal que BI lo puedo escribir como, digamos, algún lambda 1 por B1 más hasta lambda I menos 1 por BI menos 1 más lambda I más 1 por BI más 1 más bla 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 hasta lambda n por Bn, ¿no? Esto quiere decir que este se puede escribir como combinación lineal, que existen esos escalares que me permiten expresarlo de esta forma. Entonces vamos a suponer que este es el caso. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora quiero demostrar que al cero se le puede escribir como combinación lineal de los BIs. De nuevo, eso siempre se puede hacer. En este caso, lo que es particular es que al menos uno de los escalares tiene que ser distinto de cero. Pero sí, ¿verdad? Porque si a B lo puedo escribir de esta forma, ya que tengo la expresión esta, lo que puedo hacer es pasar a BI del otro lado. Y si paso a BI del otro lado, aplicando mis propiedades del espacio vectorial, pues de este lado me va a quedar el vector 0, ¿no? Pues es sumar más su inverso aditivo con la suma vectorial. Entonces eso me va a dar de este lado 0, ¿no? BI más menos BI me va a dar a 0, al vector 0.
Y de este lado, pues se va a quedar esto así, pero tengo ahora que sumar al inverso aditivo de BI. O sea, de este lado voy a tener lambda 1 por B1 más lambda I menos 1 por BI menos 1 más lambda I por BI más lambda I más 1 por BI más 1 más bla 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 hasta lambda N por Bn, ¿verdad? A ese de acá, perdón, le puse lambda I BI, pero como lo estoy pasando restando de este lado, ¿no? Lo incorporé a esta suma, pero va a pasar restando, pues entonces este va a ser menos 1, ¿no? Solamente sumé el inverso aditivo de BI de este lado y de este lado. Y aquí está este de acá en el mismo lugar. Entonces, bueno, esto ya era lo que quería demostrar. Por lo tanto, 0 es combinación lineal de los elementos de W y lambda I es distinto de 0, ¿no? Porque lambda I es igual a menos 1. Entonces, puedo escribir al vector 0 como combinación lineal con al menos uno de los coeficientes de estos escalares distinto de 0. Perfecto, eso era lo que quería demostrar. Vamos a probar la otra implicación. Entonces, le corto aquí para que no quede tan largo el video y ahorita regresamos.